Pues bueno, se lo comentábamos ahorita en el balance de este día. Al cierre de agosto, la producción nacional de hidrocarburos promedió 1.624.000 barriles diarios, 0.55% más frente al mismo mes de 2021 y principalmente atribuible esta cantidad de petróleo a una menor extracción de Pemex y un mayor de los privados. Pero bueno, para platicar más de este tema me enlazo rápidamente vía telefónica con Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Gonzalo, muy buenas noches. Paul, mi querido Paul, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, Gonzalo. Igualmente, querido Paul. Oye, pues bueno, hoy se da a conocer la producción petrolera agosto y fíjate que estaba viendo ahorita los datos de la producción que se tuvo justo un mes antes, en julio, y la producción es de 1.674.9 barriles diarios, es decir, un pequeño descenso, que son algunos miles de barriles. Sin embargo, viendo inclusive el tema del OPEP, que tampoco logró tener para este último mes que se tiene reportado, que es agosto, tampoco lograron una producción exitosa y no sé cómo lo estás viendo tú, Gonzalo, en este contexto que estamos viendo mundial, donde los precios de los hidrocarburos se están desplomando, pero la producción también. Efectivamente, Paul, pues mira, yo te diría de que esto hay que verlo sobre todo desde un punto de vista mucho más largo. Sobre todo hay que entender la parte de la coyuntura y te decía los fundamentales. En los fundamentales hay un cambio muy grande que ha ocurrido en los últimos 4 años, donde el mercado de capitales no está prácticamente pasando dinero o financiando proyectos de exploración y producción de petróleo. Casi todo se ha ido a proyectos verdes de captura de carbono, sobre todo para mitigar cosas de cambio climático. Este elemento que te platico, Paul, es fundamental para entender que prácticamente en lugares del mundo no hay nuevos proyectos. Prácticamente todo lo que hay es todo lo que es. No hay nuevos descubrimientos, no hay unas campañas de exploración exitosas o prometedoras. Gran parte de lo que está, hoy te diría, una parte obviamente está en Estados Unidos, la parte del fracking, hay una parte importante en Brasil, en Guyana, toda la parte del oeste de África, y ese es todo el petróleo que hay, además del convencional obviamente del OPEC. ¿Qué está ocurriendo? Pues simplemente eso está manteniendo que no hay nada con qué sustituir los viejos yacimientos. En otras palabras, es todo lo que hay. En cambio, lo que estamos viendo también es que se ha logrado contener relativamente de manera exitosa, todavía es prematuro, hay que decirlo también, todas las sanciones que están ocurriendo al petróleo ruso. Ha habido otras fuentes justamente para cubrirlo, parece, o al menos es prometedor lo que está ocurriendo con el tratado de paz, o en este caso de contención a Irán, y obviamente eso está también haciendo que se haya una expectativa de que los precios pudiesen bajar todavía más, lo cual retroalimenta la primera narrativa. En el caso mexicano particularmente, pues estamos viendo de que la campaña de perforación de Pemex no ha sido tan efectiva como todo el mundo esperaba. Cabe recordar de que en el 2019, principios de 2019, el presidente López Obrador y el director Octavio Romero justamente decían que podrían hacer 20 descubrimientos al año y eso rápidamente se podrían llevar a producción. Definitivamente no era tan sencillo como ellos esperaban en un principio, y vemos la producción de Pemex, por desgracia, de manera inexorable seguir cayendo. Y que es importante comentar, Gonzalo, que pues parte de la reforma energética que se realizó hace unos años, pues era para hacer esta asociación, llamámoslo público-privada, donde las empresas, al igual que Pemex, pues tenían, digamos, una contraparte en el tema de arriesgar a inversión, a buscar estos, pues como tú lo comentas, zonas petrolíferas. Después de esto y con la actual idea que tiene el gobierno, pues se ha dejado un poco de lado la exploración porque pues es muy caro, ¿no? Y si de pronto sabes que hay petróleo en alguna parte, como puede ser en aguas profundas, pues no tenemos ni la tecnología ni el dinero para explorar y sacar el petróleo en estas partes donde se tiene descubierto ya, Gonzalo. Efectivamente, Paul, e incluso ahí hay que mencionar los grandes éxitos, porque así ha habido éxitos en esos últimos años, han sido principalmente descubrimientos de gas natural. Quizá el más importante tiene que ver con Quesqui. Hoy, por ejemplo, se habla en esas grandes asociaciones que ha venido haciendo Pemex, muy al amparo de las consultas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues simplemente ha sido para desarrollar proyectos de gas, lo cual en sí mismo, te lo puedo ir adelantando, es una buena noticia. Pero en la parte petrolera, pues por desgracia no ha habido un interés claro, no ha habido éxitos rotundos,
y muy probablemente el presidente López Obrador, así como le precedieron desde Vicente Fox, va a ser un presidente que termine con menos petróleo de lo que empezó su sexenio. Y que pues bueno, de cierta manera, aunque ya la economía mexicana está despetrolizada desde hace ya varios años, pues sin embargo, pues a veces los excedentes que se obtienen por el precio del petróleo o por las exportaciones que hacemos, pues ayudan a veces a la economía mexicana, aunque esto ya no es suficiente, ¿no, Gonzalo? Efectivamente, aquí hay que entenderlo también, y qué bueno que sacas ese tema a colación, Paul, tiene que ver y entender que buena parte de México ya no es tanto una provincia petrolera tan exitosa o tan prometedora. Gran parte de estos primeros esfuerzos de exploración, pues mostraron que México sí tiene recursos, pero son recursos de gas. Y en este momento el mundo, salvo obviamente la parte de la coyuntura que está pasando en Europa, el mundo está prácticamente con mucho gas. En muchas partes del mundo estamos viendo que va a ser el combustible de transición, dejar allá atrás el petróleo, el carbón, utilizar el gas natural para dar el brinco hacia las energías renovables. Ese futuro no es inmediato, una buena parte de los siguientes, yo diría 15 a 20 años, seguiremos en el gas natural. Así que México, si tuviese una estrategia importante para poder desarrollar estos recursos, pues estaría en el camino correcto, pero por desgracia, Paul, todavía no estamos ahí. Y será complicado, ¿verdad, Gonzalo, llevar este excedente de gas que tenemos en México, pues a países europeos? Yo veo, por ejemplo, las noticias hoy de Reino Unido, donde pues comienza a haber pues ciertos incentivos y apoyos a la sociedad. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, porque viene el invierno, viene una etapa difícil, sobre todo porque los rusos, pues bueno, se van a aprovechar de todo lo que les han hecho ahora sí que los otros países y les van a cerrar la válvula en diciembre, en estas partes donde empieza a haber frío en Europa y pues por ahí viene la venganza rusa, ¿no? Pues parece ser que sí, pero fíjate, aquí el tiempo, el timing es muy importante y sobre todo para entender la ventana de oportunidades. Buena parte de lo que ha estado haciendo ahorita Europa es diferente de una coordinación. Por ejemplo, Alemania ha retrasado el cierre de sus plantas nucleares para poder sortear el invierno. De igual forma, se están construyendo plantas de regasificación de gas natural licuado para que puedan ser abastecidos estos países, la Unión Europea en su conjunto, por lugares tan distantes como Qatar, el propio Estados Unidos o incluso Noruega. Ciertamente nadie está advirtiendo el abrupto fin de la guerra, cosa que yo creo que todo el mundo deseamos, pero obviamente esto va a ser estos planes de transición. Ahorita estamos en un punto donde lo urgente digamos que toma prioridad sobre lo prioritario, valga la expresión, y obviamente estamos en este punto intermedio. Es tratar justamente de no abandonar la transición energética, pero tenemos asuntos urgentes que debemos de resolver antes de llegar a ese futuro tan prometedor. Y mucho tiene que ver con el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos, porque si estamos construyendo refinerías y estamos comprando otras en Estados Unidos, pues si no hay con qué refinar, pues van a seguir estas refinerías como las tenemos actualmente, operando al 50 o 60% de lo que podrían operar, digamos, normalmente, ¿no, Gonzalo? Efectivamente, Paul, y aquí hay que entenderlo también. La gasolina, esa está muy cerca, sinceramente. Yo te diría que antes de que termine esta década, muy probablemente la vamos a dejar de ver como el combustible de opción. El diésel va a ser un camino diferente, probablemente tenga una vida útil superior a los 20 años, pero el futuro definitivamente ya está escrito y tiene que ver con la electromovilidad, ver justamente que estos nuevos desarrollos energéticos para mover a la gente, ya sea de cosas tan simples como las bicicletas, obviamente los sistemas de transporte urbano masivo, obviamente todo estará juntándose o trabajando en tándem con otro tipo de energías, las cuales obviamente están ya desarrollándose para tratar de tener los Claro. mejores resultados, pero estamos lejos todavía. Oye, Gonzalo, una última pregunta. Fíjate que yo leía hace unos días sobre las reconfiguraciones que están haciendo algunas de las principales refinerías en el mundo, principalmente las de India, donde pues están cambiando la manera de producir del combustible tradicional al hidrógeno. ¿Tú cómo ves el futuro del hidrógeno? Ese es uno muy interesante, fíjate, qué bueno que lo mencionas. Así como la electromovilidad va a ir desplazando principalmente los autos de gasolina, una buena parte de lo que es el transporte pesado, llámese trenes, buques y sobre todo todos los camiones de carga se manejan
con el diésel, que tiene un mayor poder calorífico y obviamente se utiliza para ese transporte masivo. Como te decía, no hay todavía una alternativa económicamente viable para ese tipo de transporte. Ahí es donde entra la promesa del hidrógeno, donde justamente podría ser este vector energético de dar la potencia suficiente para sustituir cosas como la aviación, los trenes o los barcos. Todavía falta, yo te diría que todavía no es económicamente viable llegar a esa escala, pero definitivamente no apostaría en contra de esa tecnología. Gonzalo, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada y te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, Paul, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.